Antiguo Testamento, segundo de Samuel, ahí tienen el texto, segundo de Samuel, capítulo 9. Es raro que vaya en este tiempo al Antiguo Testamento, pero hay una historia ahí que ilustra bien la verdad que vamos a considerar, así que hoy nos mudamos por un ratito al Antiguo Testamento. Segundo de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1 hasta el final del capítulo. Dice así el texto, segundo Samuel 9:1, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras que tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por el tiempo lindo que pasamos con los matrimonios, gracias por los hermanos que has concedido a nuestra iglesia que están atravesando, viviendo esta etapa en convivencia matrimonial para honrarte a ti. Pedimos tu guía y sabiduría en crecer en nuestra relación con nuestro cónyuge para que podamos honrarte a ti y mostrar a Cristo en la vida íntima. Así que pedimos, Padre, tu gracia, lo que consideramos en esta tarde, para que pueda ser una herramienta más para poder saber cómo convivir mostrando a Cristo en el hogar. Así que pedimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la gracia, esa palabra que solemos utilizar nosotros mucho en el ambiente evangélico, hablamos de salvación por gracia, ¿sí? Hablamos de la gracia de Dios. La gracia es un concepto difícil de entender, hemos hablado, ya no me acuerdo si 2 años o 3 atrás, pero es un concepto difícil de entender, difícil de asimilar y más aún difícil de practicar. O sea, vivir conforme a la gracia es muy difícil, porque ya el concepto de por sí es difícil. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es esto, es esta definición, ¿no? Es la buena disposición del corazón para hacer bien a quien no lo merece. Esa es la definición de la gracia. Es una disposición del corazón para hacer bien a quien no lo merece. Cuando vemos la gracia en la Escritura, vemos que el énfasis está en esa buena disposición que hay en el corazón. Es hacer algo, hacer ese bien, pero no a desgano o a la fuerza, sino es hacerlo con todo el corazón. Eso se enfatiza en el concepto de la gracia. Por eso se habla de la gracia de Dios, de la buena disposición de Dios.
usarlo como un paralelo de describir es la buena disposición, se muestra favorable. No es que Dios dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacerlo porque estamos... No, es la buena disposición, lo hace de corazón Dios cuando muestra su gracia, ¿verdad? Ahora, no hay nada en la vida humana, ¿sí?, que se asemeje a la gracia. O sea, en los tratos nosotros, los humanos, unos con otros, no hay nada que se asemeje a la gracia. O sea, no podemos usar nada de lo que vemos en nuestra vida humana que podamos decir, la gracia es como esto. No, no hay nada. Y por eso es que es muy difícil entenderlo, pero además es muy difícil explicarlo porque no hay nada que generalmente cuando uno enseña trata de buscar ejemplos, ilustraciones para explicar esto. Bueno, no hay nada en la vida humana que nos ayude a explicar la gracia, ¿sí? Por eso, en la Escritura, cuando se trata de explicar la gracia, ¿qué se hace? Se inventa una historia, ¿sí? O sea, se inventa una historia porque en la historia humana no hay que inventar la historia. Pero además se inventan historias donde los personajes hacen algo que va en contra de la lógica humana. Y por eso hay que inventarlo, para explicar algo que no está en la vida humana, ¿verdad? Por ejemplo, hay dos parábolas que hemos mencionado en su momento. Mateo capítulo 20, donde un hombre sale a contratar obreros para su viña en diferentes horarios del día. Si ustedes han leído se acordarán y la hemos predicado en algún momento. Pero sin dejar de ser él un patrón justo, ¿sí?, le da a todos los obreros que vinieron en distintos horarios el mismo dinero, un denario, un denario creo que era, un denario al día, por el jornal del día, ¿verdad? A todos le da, el que estuvo desde las 6 de la mañana, que es la primera hora del día de trabajo en Israel, hasta que al que vino a la última hora, que trabajó solamente una hora. Bueno, el que trabajó 12 horas y el que trabajó una hora recibieron el mismo pago, ¿no? Y bueno, la crítica en esa parábola es, ¿cómo le das a este que vino último lo mismo que a mí? Bueno, el dueño de ese campo le dice, bueno, amigo, no, ¿por qué me criticas, no? ¿Por qué me censuras? Yo arreglé con vos de todo el día un denario, así que soy justo, te doy lo que arreglamos. O sea, no estaba siendo injusto, sino estaba dándole aquello por lo que habían arreglado. Solo que este patrón quería ser bueno con aquellos que trabajaron solo una hora. Ahora, ¿quién hace eso? Nadie. Por eso es que esta historia es inventada para contar algo que nadie hace humanamente, pero que solo lo puede hacer Dios, o mejor dicho, solo nace de Dios. Hacer esto, que es paradójico, porque pareciera como enseguida hablar de algo injusto, pero cuando lo examinamos a la Escritura, no es injusto, porque Dios nunca deja de ser justo cuando Él tiene que administrar sus dones. Y en este caso muestra que Dios, además de administrar sus dones, va más allá de eso, de ser justo. Es un Dios de gracia. Y la gracia es algo aparte de la justicia. Dios no deja de ser justo, pero Él muestra, además de ser justo, muestra su gracia. Sí, bueno, la gracia en realidad es la expresión más clara y precisa de ser bueno. Ese es el concepto más claro en la Escritura de ser alguien bueno, ¿sí? Bueno, después tenemos la otra parábola nosotros en la Escritura, el hijo perdido, de Lucas 15, ¿se acuerdan? El hijo perdido que se va, desperdicia los bienes de su papá, y al volver arrepentido, no solamente es perdonado, sino que además el padre, ¿qué hace? Una fiesta, le da honores, le pone una vestidura que era una vestidura de gran honor, le pone anillo en su mano. Así que lo elevó a un sitio de honor que ese hijo no merecía, sino que con el perdón bastaba. Y hasta con el perdón este hijo se iba contento. Pero el padre no hizo eso. Lo agarró y lo puso en un sitio de alto honor. Ahora, ¿qué padre hace eso? No, eso no está en la vida humana. Uno dice, bueno, ya está, vamos, listo, arregladas las cosas, te perdono. Pero este padre hizo algo más. Eso no está en ninguna familia. ¿Y por qué esta historia es inventada así? Bueno, porque Cristo quería explicar lo que es la gracia de Dios, ¿sí? Así que hay que inventar una historia para poder explicar algo que en la vida humana no está, porque está en Dios y solamente cambiando los parámetros humanos que nosotros conocemos de la lógica es como se puede explicar la gracia, ¿sí? Es ser bueno, ¿sí? Eso es la gracia de Dios, el de entender la bondad en su esencia, ¿sí? Ser bueno no es hacer bien a quien nos hace bien. Ese es el concepto nuestro. Ser bueno es hacer bien a quien nos hace mal. Y por eso Cristo dijo, bueno, solo Dios. Hay uno solo bueno. ¿Por qué me dice, bueno, hay uno solo bueno? Es Dios. Nosotros tendríamos esa idea,
le retribuimos a quien nos hizo bien y decimos, qué bueno que soy, le retribuí. Pero eso es retribución, es un acto de justicia. Retribuyo a quien me hizo un bien, yo le doy un bien. Eso es justicia. ¿Qué es gracia? Es hacerle bien a quien no merece el bien que yo le voy a hacer. Y eso es gracia, ¿verdad? Y eso es ser bueno en el concepto bíblico. Devolver bien por bien es justicia retributiva, pero la gracia es hacer bien a quienes merecen nuestro rechazo. Claro, eso va más allá de nuestro concepto humano, ¿sí? Y este concepto no encuentra un paralelo en la vida humana. Y el conocido pastor Spurgeon dijo esto, en su momento, hablando también de la gracia, dijo esto: devolver mal por bien es actuar como Satanás, ¿sí? Porque él le devolvió a Dios, que le dio todo su bien, con mal. Devolver mal por mal es actuar como las bestias, ¿sí? Los animales, me mordiste y te muerdo. Bueno, eso es como las bestias, ¿verdad? Devolver bien por bien, eso es actuar como humanos, pero devolver bien por mal, eso es actuar como hijos de Dios. Va más allá del humano, ¿sí? Interesante eso. Los creyentes, queridos hermanos, en todos los asuntos de nuestra vida, necesitamos recordar y aplicar la gracia de Dios en nuestras relaciones, ¿sí? ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Mateo capítulo 10, ¿sí? Versículo 8. Y en la relación conyugal, porque acá apunta la enseñanza obviamente de la gracia, en la relación conyugal, como en cualquier otra relación, necesitamos la gracia de Dios como una norma de convivencia. Y nos conviene tener una vida matrimonial en la gracia de Dios, si no es un continuo torturarnos el uno al otro. Tiene que haber gracia, queridos hermanos, para poder llevar una vida de convivencia que podamos decir que sea feliz, ¿verdad? La historia de lo que David hizo por Mefiboset, eso es lo que leímos recién, es una preciosa ilustración de la gracia de Dios. Y esta historia nos ayuda a nosotros a responder la pregunta: ¿cómo vive un matrimonio en la gracia de Dios? Bueno, un matrimonio que vive en la gracia de Dios se acuerda de tener misericordia. La misericordia es una expresión práctica de la gracia, ¿sí? La gracia se manifiesta de diferentes maneras. Una de esas maneras en que la gracia se manifiesta es la misericordia. Y en la relación conyugal, en nuestra vida matrimonial, necesitamos de esa misericordia, de la gracia, todos los días para poder crecer juntos honrando al Señor, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es la sensibilidad del corazón ante la miseria del otro. Saben que la palabra misericordia está compuesta de dos palabras, es una palabra compuesta. Es la palabra miseria y corazón. ¿Sí? La miseria del otro me sensibiliza, me mueve. Esa es la idea de la palabra misericordia, ¿sí? Hablamos en este caso misericordia, como es usado muchas veces en la Escritura, refiriéndonos a la miseria del pecado que corrompe el corazón y las facultades de la persona. O sea, la misericordia que encontramos en la Escritura es cómo el corazón de Dios se conmueve ante la miseria del ser humano hundido en su pecado. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Cristo dice que vio a todas las multitudes, las vio como ovejas sin pastor? ¿Cómo está una oveja sin pastor? Está descarriada, andando por cualquier lugar. Bueno, es interesante ese pasaje porque nosotros cuando vemos a alguien descarriado, tendemos en nuestro corazón a señalarlo, a juzgarlo, a condenarlo. Pero cuando Cristo vio personas descarriadas, se sensibilizó y tuvo misericordia, compasión de ellas, pues las vio como ovejas sin pastor. La miseria de personas descarriadas lo movió, le tocó el corazón a tener compasión, misericordia de ellos, ¿no? Bueno, de eso habla la gracia. Por eso es que la gracia es tan importante, porque nos ayuda a mirar el pecado de nuestro cónyuge con misericordia. Es tremendo eso. Nos ayuda a mirar el pecado de nuestro cónyuge con misericordia, ¿sí? No es fácil esto. Y vamos a mirar algunas cosas aquí en el ejemplo de la historia, que es un desafío para todos nosotros, para cada corazón de nosotros es un desafío esto, ¿sí? La historia nos muestra tres cosas en esta historia de Mefiboset, tres cosas de la misericordia que David mostró hacia Mefiboset. Primero, lo que muestra el texto allí es la motivación de David para mostrar esta misericordia para con Mefiboset. Noten versículo 1, dice así, el texto comienza hablando de esa motivación de David, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y versículo 7 vuelve a mencionar esa motivación. Dice: y le dijo David,
no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Bueno, ¿cuál era la motivación? Por amor a Jonatán, ¿sí? Por amor a Jonatán. Eso fue lo que lo movilizó a David. ¿Quién era Jonatán? Que sabemos que era el padre de Mefiboset, ¿verdad? Bueno, era el hijo del rey Saúl y quien había muerto justamente junto con su padre en la batalla contra los filisteos cuando termina el libro de Primero de Samuel. ¿Sí? En aquella batalla que Saúl se echa sobre su espada, se quiso suicidar, no logró hacerlo, vinieron los amalecitas, me parece que es, y aprovecharon a matarlo ahí, pero bueno, Jonatán murió junto con su padre en aquella batalla, ¿sí? Jonatán se había hecho gran amigo de David, es conocido en la historia bíblica por eso, porque llegó a ser muy amigo de David, y ese momento está relatado en 1 de Samuel 18, 1 al 4. Vamos ahí, 1 de Samuel, en el libro anterior, capítulo 18, versículo 1 al 4. Sé que algunos conocen ya, pero está bueno que recordemos el momento ese para hacer notar por qué lo movilizó tanto a David el amor de Jonatán. Dice 18 de 1 de Samuel, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo tomó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Interesante lo que hizo Jonatán allí, ¿no? Con el tema de entregarle su manto, su espada y su arco y talabarte, ¿sí? Jonatán era el príncipe heredero, o sea, la línea genealógica del reinado seguía que si moría Saúl, uno de sus hijos iba a ser rey, y el que le tocaba ser rey era justamente Jonatán. Pero, por voluntad de Dios, ese lugar que le tocaba a Jonatán fue otorgado a David, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a la desobediencia de su padre. O sea, Jonatán la ligó de carambola, que pobre, porque en realidad por desobediencia de su padre, él quedó fuera de llegar al trono, ¿verdad? Pero es interesante eso. ¿Qué pensaría cualquier otro, ¿no? Digamos así, en el lugar de Jonatán? Este me va a sacar el lugar que yo voy a tener, el trono. Pero no fue eso. Y ahí vemos el corazón sensible de Jonatán para con David, ¿verdad? No tuvo reparo Jonatán en resignar su lugar de honor y cedérselo a David de buena voluntad. Y ahí está el hecho del manto que le entrega. ¿Qué significaba que le entregaba el manto y el arco? Le estaba diciendo, no tengo ningún problema que vos seas rey en mi lugar. Me tocaba a mí, te lo cedo a vos. Interesante eso ahí, demostrando simbólicamente que le entregaba su manto, su espada y su arco, diciéndole, yo estoy de acuerdo con lo que Dios ha decidido en cuanto a que vos seas rey sobre Israel, ¿verdad? Y además, cuando vemos la historia, después de aquí todo el relato hasta finalizar el libro de 1 de Samuel, nosotros vemos ahí cómo Saúl quería matar a David, pero Jonatán cuidó de la vida de David cuando su padre lo perseguía. Incluso Jonatán puso su propia vida en riesgo para proteger a su amigo. Incluso en un momento Saúl lo quiere matar a su propio hijo. Y en un momento Saúl lo trata a Jonatán de homosexual. Eso es tremendo, porque al ver que eran tan amigos, Saúl ataca a su propio hijo diciendo, oye, vos sos tan amigo, acá debe haber algo raro, algo extraño. En algún momento hay una expresión que se utiliza en los relatos allí, que parece que su padre está hablando de que tiene una relación homosexual allí. Entonces, atacaba a su propio hijo. Él puso, Jonatán, su propia reputación, su propia vida en riesgo para proteger a David, a su amigo. Sí, interesante eso. Vayan allá a 1 de Samuel capítulo 20, 1 de Samuel capítulo 20, versículo 1. Dice así, hay un pacto que hacen ahí Jonatán y David, cuando ya después de aquí ya no logran verse más, porque tiene que David huir. Dice el versículo 1, David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues,
ha de encubrirme mi padre este asunto. No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Tremendo eso, ¿no? Y noten ahora el versículo 10 del mismo capítulo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, y si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te hiciere saber, y te enviare para que vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, interesante lo que dice ahí, ese potencial, si viviere porque estaba consciente Jonatán que con la locura de su padre se podía armar una guerra tremenda con los filisteos y podía morir. Pero si viviere, dice, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás, tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y así hicieron pacto David y Jonatán. Interesante eso, ¿no? Había un pacto ahí, de que David se iba a acordar de guardar la memoria de Jonatán, ¿verdad? De su descendencia, que iba a quedar, que iba a serle misericordia de Dios. Esa expresión es muy importante allí. Bueno, queridos hermanos, vemos la humildad. Primero vemos el amor sacrificial de Jonatán por David, pero después vemos la humildad de Jonatán, de su corazón, pidiendo misericordia y no justicia. No le está diciendo, mirá que yo iba a ser el heredero, vos sé justo, porque sería injusto que vos no te acuerdes de mi descendencia porque yo iba a ser. Así que no está pidiendo justicia, está pidiendo misericordia. Tened misericordia de Dios de mí y acordate de que mi descendencia, mi nombre permanezca. Es una misericordia que está pidiendo, no un acto de justicia. Habla de la humildad del corazón de Jonatán. Pero además, queridos hermanos, la iniciativa en esta relación tan estrecha que tuvieron David y Jonatán, la iniciativa fue de Jonatán. Fue el alma de Jonatán que quedó ligada a la de David, y fue Jonatán quien mostró todo este amor sacrificial para con David. Y eso fue lo que impactó el corazón de David. Eso fue lo que impactó el corazón de David, ese amor sacrificial que lo motivó a ese acto de misericordia para con Mefiboset. Dice, Mefiboset, yo voy a hacer misericordia con vos. ¿Pero por qué? Pues yo quedé impactado con el amor de Jonatán para conmigo. Eso me mueve a tener misericordia con vos. Tremendo eso, ¿no? Encontramos allí. Esa es la motivación. No era que Mefiboset le había ayudado en algo a David y se sentía en deuda. No era que Mefiboset era el motivo de su acto de misericordia, sino el amor de Jonatán que David había experimentado, que lo mueve ahora a tener este acto de misericordia. Así que él determinó mostrar misericordia de Dios. Vuelvan ahí a 2 de Samuel capítulo 9. 2 de Samuel capítulo 9. Él decidió mostrar misericordia de Dios. Dice versículo 3, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿Por qué hace ese acento de misericordia de Dios? ¿Cuál es la misericordia de Dios? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios es la que otorga perdón en Cristo a quien no lo merece. Eso es misericordia de Dios. Por eso hace un acento en la misericordia de Dios. Le está dando algo a alguien que no lo merece. Mefiboset no lo merecía a esto. Por eso es misericordia de Dios. Así que a través de Jonatán, David recibió la misericordia de Dios y quiere ser el canal de la misma misericordia divina para con Mefiboset. Bueno, esa es la motivación de David. Ese impacto que había tenido del amor de Jonatán lo movió a tener ese mismo amor para con Mefiboset. Lo segundo que vemos ahí es la condición de Mefiboset en el relato. ¿Cuál era la condición de este hombre? Bueno, todos sabemos que era lisiado de los pies, ¿verdad? Es el relato más común en la escuela dominical con los chicos. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Él tenía 5 años, Mefiboset, cuando quedó lisiado de ambos pies. ¿Alguien se acuerda cómo era el momento? Sí, estaba la guerra contra los filisteos
tenía 5 años cuando se armó esa guerra donde murió su abuelo y su papá, y la nodriza, porque todos venían a matar a toda la descendencia para que no quede nadie, que no suba nadie al trono de la familia de Saúl. Entonces la nodriza agarra, se lo lleva corriendo, y eso que va corriendo se le cayó. Y supongo yo que se le habrán quebrado los 2 pies, porque dice que es lisiado de los 2 pies. ¿Sí? Bueno, quedó herido de los 2 pies y obviamente impedido de poder caminar de manera perfecta. Su andar, el andar de Mefiboset era defectuoso, y no sé si andaba algo en realidad, o si lo movía a alguien, o si tenía que andar con muletas, no está claro el relato, pero el asunto es que no podía moverse por sí solo. ¿Sí? Y además era poco agradable a la vista su manera de andar, ¿verdad? Y él vivía en Lodebar. Él vivía en Lodebar. ¿Sí? Esa palabra Lodebar, que identifica un lugar específico en Israel, significa lugar de desolación, pobreza, fracaso, depresión y soledad. Hay que irse a vivir ahí, ¿no? Pero los que iban a vivir ahí era porque en realidad habían tenido ya una vida que decía, estamos en la última. Por eso había ido ahí. ¿Quién lo va a ir a buscar a Jonatán? A Lodebar. A un lugar de desolación, pobreza, fracaso y depresión. Acá no me busca nadie. Acá estamos todos los miserables de la tierra. Bueno, ante la muerte de su padre y de su abuelo, con la nación en plena guerra civil, estando limitado y habiendo perdido todas las posesiones, porque perdió todo, Mefiboset, se esconde en Lodebar donde nadie lo buscará, en un lugar desolado, pobre y de fracaso. Así que cuando se presentó ante David, él se describe, ¿notaron eso lo que dice Mefiboset de sí mismo en versículo 8? E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No dijo, por fin alguien que hace justicia. Yo era de la realeza. Yo era de la realeza, ya me parecía, David, que alguien tenía que acordarse. No, esto es tremendo. No me considero que por tener un linaje real alguien tenía que hacer algo acá para hacerme justicia. Lo que dice Jonatán es, ¿quién soy yo para mirar a un perro muerto? ¿No? Tremendo, Jonatán, ¿verdad? Perdón, Jonatán, Mefiboset, me quedo con Jonatán. Lo que dice Mefiboset, yo soy un perro muerto. Tremendo eso. Creo que eso es uno de los pasos previos a poder experimentar de una manera maravillosa la gracia de Dios, es la condición, reconocer la condición en la que uno está, ¿verdad? Bueno, y lo tercero que muestra el texto, además de la motivación y la condición de Mefiboset, lo que muestra el texto es la bondad de David. ¿Vieron eso? Versículo 1, él tomó la iniciativa, como ya vimos. Él fue quien decidió moverse para mostrar misericordia a Mefiboset, que no sabía que era Mefiboset, pero él dijo a alguno de la familia de Saúl, de Jonatán. En segundo lugar, él lo sacó de Lodebar. Ahí versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Él lo sacó de Lodebar, de ese lugar de fracaso, de ese lugar de desolación, de ese lugar de pobreza, de ese lugar de depresión, lo sacó. Lo mandó a llamar y lo sacó de ahí. ¿Sí? Eso es el acto de gracia y de misericordia. En tercer lugar, lo que hizo fue que lo consoló con palabras. Versículo 7 dice así, y le dijo a David, no tengas temor, porque hay una parte que no hemos visto acá de la historia. Lo hemos visto con los del barrio de la Victoria porque hemos examinado el panorama de este libro hace algunos jueves. Y David, cuando subió al reino de Israel, no asumió el reino en todo Israel. ¿Dónde había reinado? Solo en Judá. Y todo lo demás de Israel tenían como rey a uno de los hijos de Saúl. No querían que David reine. Y eso duró 7 años. Después de 7 años, ese hijo de Saúl es muerto porque se produjo una guerra civil. Y ahí sí David reina en todo Israel después de 7 años. Pero durante esos 7 años hubo guerra, dice, entre la casa de David y la casa de Saúl hubo guerra constante. Claro, esa era una guerra civil. Y Mefiboset estaba escondido en un lugar donde nadie iba a buscar. Y lo encontraron. ¿Qué puede pensar Mefiboset en medio de una guerra civil? Me encontraron. Me van a matar. Ya soy el último de los hijos de Saúl, me van a matar. Y por eso David le dice, no tengas temor. No te vamos a matar. No es mi intención esa. No tengas temor. Pues yo la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras a Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora, alguien que está esperando que lo van a matar. ¿Qué impacto, ¿no? Que te digan, no te voy a matar. Bueno, va, anda a tu casa otra vez que no te vayas. Tengo más todavía. Hay un plus acá.
te voy a hacer misericordia, te voy a devolver las tierras y además comes en mi mesa todos los días. Tremendo. Qué gracia, ¿no? Y además lo que hizo David con su muestra de misericordia es que suplió la deficiencia de Jonatán, porque te doy tierras. Bueno, ¿verdad? De Mefiboseth, perdón. Te doy tierras. ¿Qué hay que hacer uno para que la tierra produzca? Hay que trabajarla. ¿Y este hombre estaba? Bueno, noten lo que dice el versículo 9. Dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Interesante, ¿no? Suplió la deficiencia que él tenía. Claro, no le podía hacer un milagro, David no tiene el poder para que hacerle caminar, pero yo voy a suplir tu deficiencia. No podés labrar las tierras vos, pero toda esta gente que son siervos de tu familia hace tiempo, yo les voy a dar orden que ellos hagan ese trabajo. Suplió la deficiencia de este hombre. Y lo último, lo más maravilloso que hizo, fue hacerlo sentarse en su mesa. Ya lo leímos allí, en versículo 10, vos vas a comer siempre en casa. Tenés acá abierto el restaurante todos los días. Bueno, y dice que Mefiboseth vivía en Jerusalén porque comía a la mesa del rey todos los días. Tremendo, ¿no? Esa es la bondad de David. Bueno, así como Mefiboseth, queridos hermanos, todos nosotros somos lisiados de ambos pies. Esa es la figura de esta enseñanza, esa es la figura teológica de esta enseñanza. ¿Por qué somos lisiados de ambos pies? Porque todos nosotros, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, estamos impedidos de un andar perfecto. ¿Quién anda perfectamente conforme a la ley de Dios? Hace todo al pelo. Nadie. Nadie. Por eso es que todos somos como Mefiboseth, con un andar imperfecto, defectuoso. Ninguno de nosotros puede guardar la ley a la perfección. Todos tenemos algún defecto, realmente alguno digo yo. Todos, debido a nuestro pecado, estamos muy lejos de caminar a la perfección, incluso siendo creyentes. Y en la relación matrimonial nosotros convivimos con Mefiboseth. Mi esposa convive con Mefiboseth, ¿verdad? Que no tiene un andar perfecto. No camina a la perfección, ¿verdad? Y ese es el tema en la relación matrimonial. Alguien que tiene un andar defectuoso, que tiene serias limitaciones y está muy lejos de hacer las cosas a la perfección, ¿verdad? Esa es la realidad de la vida conyugal. Nuestra relación, convivimos con personas que son imperfectas. Su amor para conmigo no es perfecto, su bondad para conmigo no es perfecto, y además su pecado aflora día a día. El pecado aflora en nosotros día a día. O sea, la imperfección se hace notoria día a día en la vida matrimonial. Nosotros convivimos todos con Mefiboseth, con esas deficiencias. Así que todo cónyuge es desafiado a mirar a su Mefiboseth con la misericordia de David, que no es otra que la misericordia de Dios, sabiendo que su andar no es perfecto y nos va a fallar. Nosotros debemos entrar en la vida conyugal, eso lo ha dicho el pastor varias veces, Julio, allá, y creo que las veces que me ha tocado dirigir una boda, y lo voy a decir en la boda de ustedes, nosotros debemos entrar a la vida matrimonial sabiendo que nuestro cónyuge nos va a fallar. En alguna u otra manera, en mayor o menor medida, nos va a fallar. Si nosotros entramos a la vida matrimonial pensando que nuestro cónyuge nunca nos va a fallar, nos vamos a decepcionar, es la palabra. Vamos a tener grandes decepciones, porque nuestro cónyuge no tiene un andar perfecto. Es Mefiboseth, ¿verdad? Bueno, tenemos ese desafío de mirar a nuestro cónyuge con la misericordia de David, sabiendo que su andar es así debido a su naturaleza, ¿sí? No es perfecto y nos va a fallar. Por eso es que debemos tomar la iniciativa para mostrar misericordia con nuestro cónyuge, ¿verdad? Especialmente cuando hay momentos de dificultad en la relación. ¿Qué es lo que dice? En la consejería pastoral pasa esto. No, pero si él no me habla, yo hasta que él no me hable, yo no le hablo. Pasa eso, ¿no? ¿Y ella qué dice? Es lo mismo, hasta que él no me hable, yo no le hablo. Pero la misericordia y la gracia es que la misericordia toma la iniciativa, va y le dice a ella o a él, entonces dale, vamos a... Y hay un momento en que uno de los dos, si no los dos, ya está, listo, se pasó el momento, porque los momentos tensos existen, son difíciles,
pero en algún momento, por la gracia de Dios, el corazón se quiebra en algún momento y accede a tomar la iniciativa. Lo segundo es que debemos ayudarlo a salir de dolevar. Como cónyuges a veces, de dolevar, ¿sí? ¿No? ¿Está mal escrito? ¿Cómo es la palabra? Lodevar. ¿Y cómo me quedó dolevar? Gracias, Nico, me ayudó a buscarle la vuelta. Bueno, ustedes entienden la idea, ¿verdad? En lugar de estar criticando sus fallas, ayudarlo a superarlas. Ese es el tema. Criticar las fallas es fácil. Lo difícil es ayudar a alguien a salir de esa situación. Eso es muy trabajoso. Pero eso es gracia. ¿O acaso no es eso lo que hace Dios con nosotros en nuestra condición de pecadores cuando nos salva? Nos da su espíritu, nos da su poder, porque la gracia es poder de Dios, nos da su poder, nos da la fe, nos da todo en realidad. ¿Para qué? Para que podamos andar en sus caminos. No a la perfección, pero sí luchando, aspirando a ser como Cristo, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Dios. Dios tiene la iniciativa de ayudarnos a mejorar. En la vida matrimonial, nosotros vamos siendo conscientes de nuestro cónyuge mientras pasan los años de sus deficiencias por su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es nuestra motivación en la gracia? Ayudarles a salir de ahí con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucho afecto, ¿verdad? Bueno, debemos consolarlo en lugar de acusarlo por sus limitaciones, ¿verdad? Y debemos suplir sus falencias siendo pacientes con sus fallas, así como David mostró esa misericordia para con Jonatán, para con Mefiboset, perdón. Esto va a quedar para la historia. Muy bien. Debemos honrarlo además, como David honró a Mefiboset, sentándolo a su mesa. No lo escondió, no lo escondió. Imagínense que venía algún jeque, ¿no? Para visitarlo a David como jefe de Estado, y ahí se encontraba con Mefiboset, con un andar bastante llamativo, ¿no? Pero estaba ahí. No, quédate. Viene el jeque, me escondo. No, vos quédate ahí. Vos comes conmigo a mi mesa todos los días. Bueno, lo honró. Lo honró sin haber hecho Mefiboset más que ser el hijo de Jonatán, nada más. Y por amor a Jonatán demostró esta misericordia. Bueno, así como David, nosotros tenemos la misericordia de Dios, así tenemos nosotros en la misericordia que Dios mostró hacia nosotros en Cristo, una fuerte motivación para ser misericordiosos con nuestro cónyuge. ¿Se acuerdan de este texto? Efesios 4, 30, 32, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero noten el contraste en versículo 32. Permiso, Nicolás, que te robo los textos. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahí muestra el contraste. Ahora, noten qué es lo que causa tristeza al espíritu. La falta de gracia en nuestra vida. La falta de gracia en nuestra vida, porque versículo 32 es la gracia de Dios. La gracia es darle a alguien algo que no merece y mostrarse con alguien que mostró su pecado para con nosotros. Lo justo sería versículo 31, pero la gracia es versículo 32. ¿Cuál es el móvil? Bueno, lo que Pablo dice es como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí está el paralelo con Jonatán. David mostró gracia a Mefiboset, pero por el amor de Jonatán. Nosotros podemos mostrar gracia hacia nuestro cónyuge en sus deficiencias, pero por el amor que Cristo mostró por mí. Si el parámetro es Cristo, Él mostró un amor conmigo, eso cambia el corazón. Cuando nosotros nos vemos en relación al amor, a todo lo que Cristo me perdonó a mí, ¿cómo no voy a perdonar a mi cónyuge en sus deficiencias y en sus debilidades, verdad? Bueno, esa es la motivación que nos mueve a nosotros para la gracia, ¿verdad? Bueno, Él fue misericordioso con nosotros. Nosotros debemos serlo con nuestros semejantes y en especial con nuestro cónyuge. Debido a nuestro sentido de justicia personal, todos tenemos eso. Ese sentido de justicia personal es el pequeño fariseo que todos tenemos dentro. Yo lo tengo,
nace con nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, pero debido a nuestro sentido de justicia personal, corremos el riesgo de tener un matrimonio bajo la ley en lugar de bajo la gracia. ¿Cómo sería un matrimonio bajo la ley? Ya dijimos cómo es bajo la gracia. ¿Cómo sería bajo la ley? ¿Qué hace la ley? La gracia me muestra algo que yo no merezco, que es misericordia, pero la ley está ahí atento para, castigar, porque esa es la función de la ley. Hermanos, la ley es perfecta, ojo. La ley es justa, es perfecta, la ley cumple su función. La ley no es mala. El problema es que nosotros no la podemos cumplir. Y como no la podemos cumplir y es ley, la ley, pecaste, condenación. Y dice, con una sola infracción de la ley ya se hace culpable de todo. No nos conviene vivir bajo la ley. Y un matrimonio bajo la ley es un matrimonio en que somos extremadamente exigentes con nuestro cónyuge. Porque vos tenés que amar, vos me tenés que amar como Cristo amó a la iglesia, Sí, vos tenés que amar. Bueno, pero vos me tenés que respetar. Entonces, es la exigencia, exigimos del otro, ¿verdad? Eso es lo que hace la ley. Donde veamos la ley nos exige por acá, nos vuelve loco, es terrible. Por eso es que los fariseos tienen una vida tan amargada. El fariseo no vive alegre. ¿Por qué? Pues está todo el tiempo exigiendo algo que no podemos cumplir. Ese es el tema. Y eso es difícil, vivir un matrimonio en la ley, porque en realidad estamos siempre exigiendo cosas que la otra persona no llega a la medida. Y por eso es que esperar un amor perfecto de nuestro cónyuge es ponerle un peso que no puede sobrellevar. ¿Quién tiene un amor perfecto para con nosotros? Solo Dios. Solo Dios tiene un amor perfecto. Pero nuestro cónyuge es un amor que va creciendo, pero que es imperfecto y eso debemos saberlo. En la ley no perdonamos la imperfección. La ley no tiene lugar para el perdón. La ley es el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Y si no las hiciere, ámbate, muerte. No hay lugar para el perdón en la ley. Y por eso es que es muy difícil un matrimonio que vive en la ley, ¿verdad? No hay lugar para la imperfección, porque enseguida hay condenación. En la ley somos pocos compasivos con Mefiboset, cuyo andar es defectuoso. En la ley no hay misericordia, ¿verdad? Hay justicia en la ley. Y está bien que haya justicia en la ley, porque la ley es para eso, para hacer justicia. Pero la gracia es algo diferente. En la gracia hay misericordia. Por eso es difícil un matrimonio en la ley. ¿Sí? La ley fue dada para hacer evidente lo que somos, que tenemos un andar defectuoso. La ley tiene una función. La ley tiene la función de mostrarnos que tenemos un andar imperfecto, defectuoso. ¿Sí? Pero la gracia fue dada para saber cuán amados somos a pesar de lo que somos. La gracia fue dada para saber cuán amados somos por Dios a pesar de lo que somos. Y cuando nosotros mostramos gracia en el matrimonio, amamos a pesar de las deficiencias del andar de Mefiboset, ¿verdad? En el reino de la gracia se vive en un amor, en un verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? El amor acompañado de misericordia. Ese es el verdadero amor que mostró David con Mefiboset y que nos ayuda a nosotros a convivir pecador con pecador. Y la única manera de sobrevivir entre dos pecadores es con misericordia, pero con misericordia de Dios. Y eso ayuda mucho en el matrimonio, a suavizar muchas asperezas, ¿verdad? Bueno, Señor bendiga su palabra y nos ayude a esta tarea tan difícil de poder entender algo que es ajeno a nosotros y que solo está en Dios, pero que nos ayuda en su gracia a ir creciendo en esto, ¿verdad? Amado Padre, usa tu palabra en cada corazón. Obra de manera especial y particular en nuestra relación con nuestro cónyuge para que cada día recordemos la misericordia que tuviste con nosotros para mirarnos a los ojos con misericordia el uno al otro. Te pedimos tu bendición. Damos gracias por los alimentos que has provisto. Pedimos que los bendigas en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a pasar al tiempo de compartir los alimentos, así que vamos a requerir la ayuda para traer los alimentos.